Biónica, bueno, ya no forman parte de la misma banda, ¿no? Creo que se separaron y que cada uno arrancó proyectos diferentes. Luis, ¿les Ujú. parece que nos vayamos a un punto lindo de Latinoamérica que en este momento atraviesa un momento álgido en cuanto a cantidad de contagios? Es un país al que particularmente quiero y mucho, y la verdad que tenemos allí al doctor Enzo Helguera Echegaray para charlar con nosotros. ¿Y le parece si nos vamos a Perú por estas cosas en Perú? Vamos. Sí, Días. por supuesto. Enzo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, aquí en la Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Bueno, decía recién en la introducción, es un país al que quiero mucho, pero que está atravesando una situación epidemiológica compleja en cuanto a coronavirus, ¿no? Sí, en efecto, estamos a nivel de Sudamérica en el segundo lugar en relación a la cantidad de infectados y por supuesto es una situación preocupante para todos, grave, con diferentes escenarios de cambios sociales y políticos como corresponde, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación de cuarentena o aislamiento allí en Perú? ¿Fue siempre abierto? ¿Fueron y vinieron? Ahora con esta cantidad de casos, vos lo decías, el segundo en Latinoamérica, obviamente detrás de Brasil, donde la disparada es enorme, pero si no me equivoco, Perú está rozando casi las 4.800 víctimas fatales, ¿no? Bueno, de hecho, la cantidad de muertos sí son 4.894, el dato actualizado al día de ayer. Al momento de esta entrevista no se actualiza todavía la información al día de hoy. Sin embargo, esta cifra comparada además nos coloca, como bien decías, en segundo lugar, especialmente en Sudamérica, por debajo de Brasil, que tiene alrededor de 583.980 infectados. Nosotros estamos en 178.914 infectados actualmente, pero también es importante señalar o agregar a este índice que a nivel de Sudamérica, nosotros somos el país que tiene mayor cantidad de test. Entonces, sí hay evidentemente también una relación en la detección de los test que realizan a la población, ya que tenemos 1.115.615 test en total realizados y ahí estamos en primer lugar por encima de Brasil, incluso que tiene menos de 1 millón de test. Es un número impresionante y se distancia, ni te quiero hablar, por ejemplo, en países como la Argentina, por lo cual es una cifra impresionante el número de testeos, pero también salta Enzo, la cantidad de fallecidos, ¿no? Más allá de la cantidad de testeos, que es un número que no admite discusión. Por eso te preguntaba por la cuarentena, ¿cómo fue? Si es que en Perú tuvieron una cuarentena cerrada, ¿y cómo está hoy? Si hoy están absolutamente aislados, si hay actividades comerciales abiertas, ¿cómo es la situación ahí? Llama la atención porque justo Perú fue uno de los países que inició primero a nivel del subcontinente y a nivel de América Latina, fue uno de los primeros países que realiza la cuarentena. Esta cuarentena era en toque de queda, digamos, a partir de cierta hora, primero desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, y así se fue ajustando un poco la cuarentena y variaron en horarios. Sin embargo, en el horario de esta cuarentena, que se puede considerar también un toque de queda parcial, es decir, en horas de la mañana y horas de la tarde, se permitía solamente salir para actividades esenciales, las cuales eran para comprar alimentos, para adquirir medicinas y para ir a entidades bancarias. Principalmente estas eran las tres actividades, los comercios relacionados estrictamente en estas actividades sí estaban permitidos, con por supuesto, permisos bastante estrictos y generados de manera digital. Sin embargo, esto fue variando un poco y sí hay un porcentaje de la población que trató de hacer caso omiso. Evidentemente, la relación entre la vigilancia del Estado y el ciudadano no podía ser total y siempre hubo, específicamente en algunos estratos socioeconómicos más bajos, hubo un índice
de desobediencia, y aparentemente esto nos está pasando factura. Al interior del país también habían algunas regiones, sobre todo relacionadas a tener un clima cálido, y viste que hay a veces algunas expresiones ciudadanas en donde se piensa que no nos vamos a agripar, por llamarlo de un término coloquial, y que esto no va a ocurrir. Sin embargo, esas terminan siendo lamentablemente las zonas más afectadas. Bien, y hoy me decías que están con cierta apertura, Enzo. Quiero preguntarte si el número de infectados crece, ya que ustedes realizan una enorme cantidad de testeos y lamentablemente el número de fallecidos también crece, si Perú analiza endurecer la cuarentena o no, ya lo que está abierto está abierto. Mira, lo que hay hasta el momento, si bien es cierto, las actividades esenciales siempre estuvieron activas, ahora se ha dado una primera fase en relación a que hayan otro tipo de actividades alrededor de las actividades esenciales, es decir, los proveedores y las empresas relacionadas a rubros tecnológicos, por colocarte uno de los ejemplos, en relación al mantenimiento necesario para que estos rubros esenciales funcionen. Sin embargo, han habido cambios de protocolo. En principio han sido muy estrictos, luego un poco más livianos, porque a veces era imposible o casi imposible que se cumplan, sobre todo financieramente hablando, porque se pedía o se solicitaba muchas medidas sanitarias, médicas y con especialistas. Entonces se ha ido ajustando un poco esta situación. Sin embargo, no se prevé que haya una prolongación de la cuarentena. Esta se ha ido prolongando, de hecho, en promedio de cada 15 días. Hay una ampliación del estado de emergencia sanitario, pero esto afecta principalmente a los rubros de la salud y al rubro médico. No se ha hablado aún de una ampliación, la tenemos en principio decretada para todo el mes de junio. Sin embargo, el plan original es que a medida que vaya pasando el tiempo, poco a poco, ciertas actividades vayan ingresando nuevamente al mercado económico, pero sobre todo con bastante criterio de responsabilidad. No están abiertas actualmente la mayoría de negocios, y evidentemente sí hay situaciones de disconformidad en relación a empresas que presionan evidentemente porque quieren iniciar la reactivación económica de algún modo más acelerado. Muy bien. Enzo, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande al pueblo peruano que quiero y respeto mucho, y en particular a nuestro querido Tigre Gareca, que sé que está allí todavía. Un abrazo grande. Gracias. Tenemos lo mejor de Argentina también acá. Listo, saludos. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Enzo Helguera, Luis, charlando con nosotros acerca de la situación en Perú. La verdad que un análisis bastante interesante el que realizó Enzo, además de un panorama que quiero decir, muy pero muy completo. Volvió el vecino del taladro, Luis, ya no sé cómo explicarle, de 12:30 a 12:30, así que... Tenés que agarrar la escoba y pegarle en el techo. Así, tum, tum. Disculpa del caso, no sé si va a ser la escoba y no sé si va a ser el techo, pero algo, la cuarentena es mala para todos. Bueno, yo veo que usted me muestra el obelisco y quiere entonces que recorramos